Bueno, estamos en este bloque, como lo habíamos anunciado, Maxi, con Silvina Frana, concejala de la ciudad de Santa Fe. ¿Qué tal, Silvina? Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Y con el doctor Rafael Gutiérrez, también vamos a charlar algunos temas relacionados con lo que estuvimos viendo de derechos humanos. Un gusto que esté con nosotros, Rafael, joven abogado de la ciudad de Santa Fe, y bueno, ya vamos a conocer su opinión al respecto. Silvina, para empezar, nosotros este informe de derechos humanos un poco era para presentar el tema y conversar un poco cómo ves el tema de la niñez, de la infancia en nuestra región, ¿no es cierto? Todo lo que hace a la adolescencia también, ¿cómo lo ves? Mira, siempre es un tema complejo y hoy tiene un conjunto de complejidades. Desde lo legal, yo escuchaba el informe del inicio, es cierto, la Constitución del año 94 y después un proceso de evolución que plasmó la Convención Internacional de los Derechos del Niño en una ley de niñez dictada durante la gestión de Néstor Kirchner, la 26061, que en su provincia tiene, en la provincia de Santa Fe, en la 12967 tiene una réplica. Pero este proceso, que hoy legalmente está establecido, resolverlo en la práctica, tiene todo un proceso, valga la redundancia, que a mi juicio todavía le falta un largo camino. Esto no amerita una crítica, pero sí es un largo camino porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas, estamos hablando de que cada persona no podés establecer políticas generales, de que hoy la sociedad ve un conjunto de riesgos, sobre todo en la adolescencia. Me refiero a cuando hablas de adicciones, a cuando hablas de inseguridad. Entonces, digo, desde lo legal uno puede decir, bueno, la verdad que hay un avance importante, pero cuando esto es llevado a la práctica, cuando uno visualiza las situaciones, y hay un largo camino que recorrer todavía. Da la sensación de que nos hemos acostumbrado mucho a hablar de sectores vulnerables, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que cuando a mí hay seres humanos involucrados, no me gusta poner estos títulos genéricos. Entonces, cuando hablas de sectores vulnerables, te olvidas de que detrás de ese gran título hay muchas historias de vida. Entonces, todo esto que tiene que ver con esta nueva visión que tiene la ley de infancia, tiende a esto, digamos, a la política hacia los casos concretos, hacia la protección individual. Pero es un largo camino, y es un largo camino que además va de la mano de mucha pobreza en algunos sectores, va de la mano de que no necesariamente estos trabajadores sociales que hoy por hoy se incorporan a los recursos humanos del Estado, no siempre tienen esta vocación por ponerse en el lugar del otro, por establecer vínculos. ¿Te parece importante la prioridad de la educación en los chicos? Sin duda. Fundamental, el sistema educativo, para orientar un poco el proyecto de vida. El sistema educativo es el sistema de inclusión por excelencia. Por eso a mí a veces me incomoda cuando se critica tanto la asignación universal, sin entender que la asignación universal tiene como correlato que el chico vaya a la escuela. Sí, a lo mejor no da el mejor resultado, pero la incorporación de un niño al sistema educativo, aunque el proceso sea incompleto, aunque el proceso, digamos, en ese proceso el chico no rinda todo lo que tiene que rendir, porque a veces su situación física, familiar, no se lo permite, pero ya es un mecanismo de inclusión. Sí, porque inclusive, digamos, si el papá es un trabajador asalariado, tiene la asignación universal dentro de su esquema laboral, ¿no es cierto? Familiar. Pero si no lo tiene, el chico ese, por un principio de igualdad, tendría que tener una cobertura social que sería la asignación universal por hijo. A veces se ve en algunos personas que opinan desde el punto de vista político lo ven como si fuera un subsidio, Maxi, pero no es un subsidio. Hacia la seguridad social de la infancia y de la adolescencia, que le permita que ese chico pueda crecer en forma, no digo similar, pero por lo menos de equilibrio. Empezar a tener oportunidades. Seguramente no van a ser iguales, pero empezar a tener oportunidades. Mira, a lo mejor lo que hay que reforzar es ver cómo, si el chico cumple con la escuela, es reforzar políticas para que el chico se quede en la escuela. Yo digo, la asignación universal es un subsidio nacional, pero debería ir de la mano de un trabajo de la provincia y del municipio para completar con los recursos humanos que hagan falta para que el chico quede en la escuela. Claro. Fíjate vos que de esa ley de infancia de la que hablamos hoy, el primer nivel de intervención es el municipio. Claro. Entonces me parece que
que en lugar de discutir si es de un partido político o del otro, si es una política que te permite que el chico vaya a la escuela, hay que ver de qué manera se refuerza desde el gobierno local para que esto se cumpla. Claro. Y me parece que a lo mejor estaríamos completando un círculo virtuoso. Exactamente. Rafael, un gusto que estés con nosotros, Rafael, te lo digo nuevamente. ¿Cómo ves el tema, otro de los derechos humanos, el derecho a la salud? Creo que ha habido, digamos, no sé qué opinión tenés, pero del año 94 me parece que es como que ha crecido un poco. Sí, ha tenido un avance legal bastante importante, porque el sistema de salud argentino tiene 3 subsistemas, digamos, el servicio público, digamos, propiamente dicho, las obras sociales y la prepaga. El servicio público es aquel que marca a toda aquella persona que no pueden acceder a una obra social, ya sea por no tener cuestiones laborables registrables o no pertenecer a un sindicato, y que no puede acceder a una prepaga, o que no puede contratar una prepaga. El servicio público ha tenido ida y vuelta. La verdad, si uno se deja llevar por lo que la autoridad de servicio público, yo creo que responde, pero tendría que mejorar. En cuanto a las obras sociales y a la prepaga, es otra salida mucho más fácil para la gente, que en la cual la gente se puede, ¿cómo podemos decir? Ante una problemática de salud se puede arriesgar ahí, porque en sí la ley argentina con la 23.660 y la 661 le da un marco legal a la obra social, y con la 26.682, que fue también la norma que sancionó con estos Kirchner, le da un marco a las prepagas, que eso fue un problema muy serio porque las prepagas no estaban reguladas. Entonces por ahí las prepagas manejaban el criterio de las prestaciones y las cuotas que cobraban, digamos, en palabras como ellos querían. Claro, o sea, sin un control, sin un por control ahí, de la superintendencia. Claro. Lo que hace esa ley es darle un rango a las prepagas como si fueran obras sociales. Exactamente. Porque la diferencia entre la obra social y la prepaga es que la obra social es una organización que es un sujeto de derecho, contra obligaciones, tiene una autonomía financiera, pero no tiene como el fin de lucro, digamos, que tiene las prepagas. Claro. O sea, a la prepaga entonces se le permite funcionar en el mercado, pero controlado, ¿no es cierto? Funcionaría. Esa es la importancia de la ley que estábamos nombrando. Bueno, la importancia, claro, tiene varios puntos, pero lo más importante, por ejemplo, es uno que obliga a las prepagas a cumplir íntegramente el PMO. ¿Qué es el PMO? Sería la prestación médica obligatoria. Claro. Sería como la prestación es básica, que ya sea la obra social es ya por ser por el carácter que le da la ley, ya la tiene que cumplir íntegramente. Las obras sociales antes no estaban obligadas, pero esta ley, la 26.682, la obliga a cumplir esas prestaciones, que son las prestaciones mínimas que tienen que cumplir, que están obligadas a cumplirlas. Otra cuestión importante es también que prohíbe a las prepagas es subir indiscriminadamente las cuotas que cobran por su servicio, digamos. La prepaga ahora, para subir sus cuotas, tiene que mandar un informe a la superintendencia, tiene que haber un dictamen de la Secretaría de Comercio Interior, y después recién ahí si se le acepta o no el aumento de la cuota. ¿Sabes lo importante de lo que estamos hablando? Control, me parece, porque hablábamos de la niñez, la adolescencia, la ancianidad, la educación y la salud, porque nada de eso se puede llevar adelante. Vos hiciste cuando hiciste el informe de mala praxis médica, sí. Recuerdo que cuando hablábamos como si Urraspe hacía referencia a la necesidad de fortalecer todo lo que tiene que ver también el sistema de salud y la responsabilidad médica, como también se fue observando a partir de eso. No, y como decía la concejala, porque como decía, las 3 subsistemas en el sistema de salud, el más grande es el servicio público, que es más grande, porque por ejemplo se piensa que en 2012 6 millones de personas tenían prepaga. En obras sociales nacionales se cree que más o menos 14 millones de personas tienen obras sociales nacionales, y unas 6 tienen obras sociales provinciales, como sería el IAPO de Santa Fe, para dar un ejemplo. Pero son las personas que tienen obras sociales y prepagas, son aquellas que tienen un ingreso laboral formal, digamos, porque de eso se le reduce de su salario el aporte para tener
dicha obra social o tiene el dinero para poder acceder a una prepaga. Claro. En cambio, hay gente, el resto de la población, que ahora Argentina debe tener 40 millones de habitantes, está supeditada al servicio público de salud. Entonces es muy importante tener la oportunidad de un servicio, como decía la concejala, de acceso a la salud. Porque da la sensación, Silvina, bueno, vos sos contadora pública nacional, que todo esto se puede dar a partir de buenas administraciones, ¿no? Sin duda. Aparte, mira, yo, a diferencia de lo que muchos piensan, el sistema de salud público argentino es uno de los más inclusivos de Latinoamérica y me animo a decirte de América entera. Si vos te acordás cuando Obama asumió como presidente, que quiso hacer un sistema donde se incluya a los que menos tienen, por poco le cuesta la presidencia. Casi le cuesta la presidencia. Entonces, tuvo que salir a cazar votos, digamos. Sí. Nosotros tenemos que valorar, si bien tiene un sistema que le pueden faltar cosas, que puede tener deficiencias, pero tiene un nivel de inclusión como pocos países tienen. A veces pensamos en el sistema brasilero, y yo estuve averiguando y francamente no incluye a todos como acá en Argentina. Entonces también en ese sentido hay que saber reconocer lo que tenemos, ¿no? Yo creo que Argentina en salud y en educación, yo creo que el país, como dice la concejala, en América, es el país con más inclusión, que la realidad, la salud y la educación es pública en sí. Digamos que una persona se quiere atender con todas sus deficiencias, va a un hospital y lo va a ser atendido. Quiere estudiar a una facultad pública, puede estudiar. Sí, sí. En cambio en otros países, como dicen, en Brasil. Y cualquier carrera, porque cualquier carrera está muy seleccionado. Cualquier carrera, y lo que tiene Argentina en muchas ciudades, no solamente en las grandes urbes. Sí, fíjese, por ejemplo, o fíjense cuando escuchamos a la presidenta de Chile, que asumió hace poquito, está hablando precisamente de una reforma educativa y una, creo que llegó a diputada, una chica que venía también por el movimiento estudiantil, justamente criticando el costo de la educación, que Piñera mucha importancia no le daba. Él hablaba de costo y justamente los sectores que defienden cuestionar hablan de inversión, ¿no? Mira, por eso obviamente que falta mucho, pero también hay que saber de dónde partimos. Hoy en la República Argentina el porcentaje del presupuesto que va a educación es uno de los más altos de la historia. Seguramente hay que discutir la calidad educativa, hay que discutir cómo se resuelve ese presupuesto, como vos muy bien dijiste recién, esto hay que administrarlo muy bien, pero hay que saber que estas cosas no suceden. Sí. Indudablemente una realidad te indica que, bueno, que está faltando calidad, que está faltando medidas concretas para llegar a todos los sectores. Como te decía antes, yo el tema de la asignación, hago hincapié en eso porque a veces parece que hay que inventar cosas nuevas. Acá no hay que inventar nada nuevo, hay que mejorar esto que está. Si la asignación te indica que la contraprestación es ir a la escuela, bueno, desde los gobiernos locales hay que ver de qué manera eso se cumple y de la mejor manera posible. No hay otra forma de incluir un chico que no sea en el sistema educativo. Y aparte que a mí me parece que la Argentina tiene algo también, una ventaja comparativa, que es el recurso humano muy calificado, tanto en salud, digamos en el sistema público-privado, como en educación. Creo que tenemos un nivel de calidad, digamos, de profesores, de maestros, que realmente el nivel humano, el recurso humano es muy bueno. Doctor, como reflexión final, me da la sensación que el debate que podemos dar usted y yo en este caso, porque ellos han vivido una época, digamos, difícil, que tal vez nosotros, por nacer en democracia, o por lo menos no vivimos la parte de gobierno de facto, me da la sensación que lo que valoramos de todo esto, y sobre todo en la semana de mayo, es que se da en un marco de democracia. Estamos hablando de una reforma constitucional elegida los constituyentes por el pueblo, estamos hablando de un sistema de salud. Me parece que en esta semana lo que hay que resaltar es eso, ¿no? Sí, yo creo que por ahí pienso y creo que nosotros, por ahí los chicos de nuestra edad, que no vivimos ese proceso de la dictadura, digamos, por ahí no valoramos bien el proceso democrático que estamos viviendo, no, sí, es cierto. No tenemos, porque no vivimos, no sabemos lo que tenemos. Claro. Entonces uno por ahí estudiando, escuchando a gente, cuando se palpa con gente más grande, cuando tiene en distintos ámbitos, se da cuenta que lo que estamos viendo ahora es una oportunidad para que la sociedad en conjunta pueda crecer, porque se crece en democracia. Escuchando voces y teniendo con más democracia. Con más democracia. Su mensaje final, concejal. No, mi mensaje es que tenemos una democracia joven, que resta mucho para hacer, que esto requiere de una vocación de todos, que
Los que estamos en el nivel político obviamente tenemos una responsabilidad diferente, pero la responsabilidad de que estas cosas sucedan, de que los derechos humanos se respeten en toda su amplitud, es responsabilidad de todos los argentinos, no solamente de los que estamos en un lugar de la política. Y es un desafío. Yo creo que nuestro país tiene mucho potencial y que estamos en un momento difícil, es cierto, pero que salir de este momento depende de nosotros porque recursos tenemos. Silvina, la verdad que un gusto que hayas estado. Cuando hay gente que se enteró que te íbamos a invitar junto con el doctor Gutiérrez, me preguntale si va a ser candidata a intendente. ¿Qué pregunta? Y eso lo dirá el proyecto que podamos encarar los justicialistas, y cada uno estará donde tengamos que estar. Falta todavía. Falta. Doctor Gutiérrez, gracias por pasar por el programa. Un honor. Y doctor, contadora Silvina Frana, muchas gracias también por No, venir. al contrario, a ustedes. Y gracias siempre por estar cuando la llamamos. Muy porque bien. la verdad que a veces hasta la molestamos en el medio de la sesión y ella siempre responde, así que muchas gracias. No, al contrario. Vamos a un corte y continuamos con el programa.